A partir de este tutorial, iniciamos el tratamiento contable del impuesto sobre beneficios, aspecto sin duda de especial trascendencia para las empresas, tanto desde el punto de vista del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como en cuanto a su contabilización propiamente dicha, al tratarse de un tema complejo. En este sentido, el Plan General de Contabilidad regula en su norma 13ª el reconocimiento del impuesto de beneficios, si bien en febrero del año 2016 se publicó una resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en la que se desarrolla con mayor extensión la citada norma. Tanto el propio Plan General como la resolución comentada señalan que el impuesto sobre beneficios está referido a aquellos impuestos directos, nacionales o extranjeros, que se liquidan a partir del resultado de la empresa, calculado de acuerdo con las normas fiscales que sean de aplicación, lo que dificulta sobremanera la liquidación correspondiente al ser necesario conjugar de forma simultánea los criterios contables y fiscales. Comencemos, no obstante, haciendo un recorrido por los criterios, enfoques y métodos que se han venido aplicando hasta ahora para contabilizar el impuesto sobre beneficios, conocido más comúnmente desde su enfoque fiscal como impuesto sobre sociedades. En cuanto a los criterios, han sido dos los utilizados. Por un lado, el criterio de caja o cuota a pagar, y por el otro, el criterio del devengo, también conocido como del efecto impositivo. En cuanto al primero de ellos, el reconocimiento de la deuda tributaria se realiza tras el cierre del ejercicio, considerando a la hacienda pública como un socio más de la compañía, que podemos decir se aplica su propio porcentaje de reparto de dividendos. El segundo criterio de devengo, más conocido como del efecto impositivo, registra el impuesto a través del correspondiente gasto en la cuenta de resultados, lo que afecta evidentemente al propio resultado neto de la empresa, figurando por tanto la deuda con la hacienda pública en el balance de la compañía al cierre del ejercicio. Precisar que este comentario está hecho bajo la suposición de que la empresa haya obtenido beneficios, contabilizándose en caso contrario un ingreso si hubiese habido pérdidas fiscales o, lo que es lo mismo, si hubiesen aflorado bases imponibles negativas que oportunamente requerirán la debida atención. Suponiendo que se ha asumido el criterio del efecto impositivo de entre los dos citados anteriormente, existen a su vez dos enfoques para su aplicación. Por un lado tenemos el enfoque de la cuenta de pérdidas y ganancias que se aplicaba en el Plan General de 1990 y por otro lado el enfoque del balance que se aplica en el actual Plan General de Contabilidad del año 2007. El enfoque de la cuenta de resultados implica que se determinan las diferencias entre los ámbitos contable y fiscal por enfrentamiento de ingresos y gastos contables y fiscales contenidos en la cuenta de pérdidas y ganancias, obteniéndose de esta manera dos tipos de diferencias denominadas temporales o permanentes, según que reviertan o no en ejercicios subsiguientes. En cuanto al enfoque del balance, las diferencias entre los ámbitos fiscal y contable se obtienen a partir de las diferentes valoraciones de los elementos de activo y pasivo exigible, recibiendo el calificativo genérico de diferencias temporarias en el caso de que tengan incidencia fiscal en la carga futura o de permanentes si no se da esa circunstancia. A partir de los comentarios anteriores, para el registro de la deuda a favor de la hacienda pública existen diversos métodos que pasamos a comentar. Por un lado tenemos el método del diferido, por otro el método de la deuda y finalmente un tercero llamado el método del net of tax. Respecto del método del diferido, la aplicación del mismo implica que el exceso de efecto del pago de impuestos se deberá registrar como un activo pasivo en el balance, si bien los saldos que se generan no serán objeto de actualización posterior. En cuanto al método de la deuda, es similar al del diferido, pero en este caso los activos y pasivos derivados del impuesto sobre beneficios exigen la actualización de sus saldos de acuerdo al tipo de gravamen vigente o bien a aquel que se espera lo estará en el momento de su reversión. Finalmente, el método del net of tax, a diferencia de los dos anteriores, no implica el registro de activos y pasivos de calidad fiscal, ajustando alternativamente los valores contables de los elementos a los que afectan las diferencias surgidas por aplicación de los diferentes criterios contables y fiscales.
Considerando los comentarios referidos a los criterios, enfoques y métodos para el registro del impuesto de sociedades, en la actualidad España ha acuñado los siguientes. Respecto del criterio de registro, se ha seleccionado el criterio de devengo o del efecto impositivo. En cuanto al enfoque del efecto impositivo, se ha seleccionado el de balance. Y finalmente, respecto del método de registro, se debe de aplicar el método de la deuda. A partir de esta diapositiva se presentan las cuentas previstas por el Plan General de Contabilidad para el reflejo de las distintas operaciones derivadas de la liquidación del impuesto sobre beneficios, que se presentan atendiendo a su clasificación en el balance o en la cuenta de pérdidas y ganancias, teniendo en cuenta además, en este último caso, si afectan al propio resultado del ejercicio o bien al patrimonio neto. Así, tenemos en primer lugar las subcuentas 1370 y 1371 relativas a ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios que en su momento serán objeto de tratamiento particularizado. En cuanto a administraciones públicas, la cuenta 4709 recogerá el activo a favor de la empresa como consecuencia de la devolución de impuestos, mientras que la cuenta 473, como su propio nombre indica, recogerá las retenciones y pagos a cuentas durante el ejercicio. Siguiendo con la presentación de las cuentas de balance en lo que a administraciones públicas se refiere, la subcuenta 4740 junto con la cuenta 479 recogerán respectivamente los activos y pasivos por diferencias temporarias, deducibles e imponibles que serán objeto de tratamiento pormenorizado. Por su parte, la subcuenta 4742 registrará las deducciones y bonificaciones pendientes de aplicación, mientras que la subcuenta 4745 reflejará el crédito derivado de pérdidas a compensar del ejercicio traducido en la existencia de bases imponibles negativas. Finalmente, la subcuenta 4752 reflejará contablemente en el balance la deuda por el impuesto a pagar en el ejercicio correspondiente. En cuanto a las cuentas de ingresos y gastos que afectan al registro del impuesto sobre beneficios, el gasto correspondiente se deberá registrar en la cuenta 630 y más concretamente en la subcuenta 6300 de impuesto corriente y 6301 de impuesto diferido, cuyo concepto se explicará en vídeos posteriores. Asimismo, en el caso de ser necesario la realización de ajustes en activos o pasivos derivados del impuesto, se deberá de aplicar preceptivamente la cuenta 633 o 638 alternativamente, según que el ajuste sea negativo o positivo respecto del impuesto contabilizado previamente. Cuando la liquidación del impuesto afecte al patrimonio neto, será necesario utilizar las siguientes cuentas de grupo 8. Para la liquidación del impuesto, la cuenta 830 de impuestos sobre beneficios, o más concretamente, las subcuentas 8300 y 8301 de impuesto corriente y diferido, de la misma naturaleza que las comentadas anteriormente del grupo 6. Si fuera preciso realizar ajustes en activos y pasivos, se utilizarían respectivamente las cuentas 833 y 838, según que los ajustes sean negativos o positivos. Finalmente, las cuentas 834 a 837 reflejan los ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios derivados de deducciones y bonificaciones y de diferencias permanentes, que al final traspasarán sus saldos a la subcuenta 1370 o 1371 anteriormente comentadas al inicio del cuadro de cuentas. Y tras las explicaciones sobre el cuadro de cuentas, damos por finalizado este primer vídeo tutorial de la serie que dedicaremos al impuesto sobre beneficios. Muchas gracias por su atención.